las voces reales de los mexicanos que le gritaron cobarde a la caravana, bájate ya, y le escupieron el convoy, ese sí verdaderamente de autos de lujo, que el señor López utilizó para parecerse como un reyezuelo en una gira que nadie entiende, que nadie explica y que no tiene ningún fundamento. López nos regaló un delito más, un delito que probablemente lo va a poner en la cárcel. El delito de estar dedicando el dinero de los mexicanos a proyectos no prioritarios que simplemente de lo que gozan es de su capricho, de ser sus proyectos juguete, sus mascotas, a las que alimenta para pagar los compromisos que hizo con la gente que le ayudó a patrocinar su campaña. Ver al señor todavía entregando dinero por contratos para el Tren Maya en estos momentos en México, en donde se juegan la vida enfermeros, hospitales con falta de equipo de protección de los doctores, verdaderamente raya, amigos, raya en un delito de lesa humanidad. López va a pagar por esto, no tengas ninguna duda, va a pagar por esto. Y va a empezar sobre todo a resultar algo que no queremos los mexicanos, en que el México bronco va a empezar a levantar la voz para acabar con estos delincuentes. Asociaciones, agrupaciones, colectivos, estamos puestos para levantar la voz en la segunda caravana móvil que ocurrirá el próximo 13 de junio, fundamentalmente el sábado 13 de junio, pero también algunas ciudades que han encontrado que el domingo 14 es el que más les cae como anillo al dedo, por asuntos de tráfico no circula. Voy rápido entonces a las cochinadas, después de haberte dado este recorrido por el compromiso que todos los mexicanos estamos haciendo para el 13 de junio salir a las calles en más de 120 ciudades del país y del extranjero. Se han venido sumando ciudades como Nueva York, Washington, Houston, Dallas, Miami, San Francisco, Seattle, San Diego, más las ciudades que no habían tenido información y que hoy nos buscan para hacer contacto porque quieren que su ciudad, Río Bravo, San Luis Río Colorado, que no estuvieron presentes en las caravanas, se presenten el 13 de junio, algunos el 14, para decir, AMLO, vete ya. López, te queremos fuera ya. Hoy quedó completamente roto el mito de que es el irrenunciable el puesto de presidente. López se puede ir, se va a ir, y estamos los mexicanos hoy más que nunca convencidos de que vamos a tener el resultado de estas manifestaciones. Amigos, anótalo, 13 de junio, 14 de junio, tendremos a bien levantar la voz en este magno caravana, segunda caravana móvil, en la que todos tenemos que poner lo que nos corresponde en el techo, porque hoy vamos a hacer una contabilización que acabe con los medios desinformativos para mostrar la realidad del músculo ciudadano que se manifestó y que va a ser superior el próximo 13 de junio. Bien, amigos, vamos a leer rápidamente el cochinómetro para que no se me quede ninguna bitácora, porque mucha gente tiene mucho interés en que sigamos llevando el registro. En la 2066 fue aquello de pescar al director de Bienestar de Ensenada, haciendo moches por Morena. La 2067 se descubre en Colombia corrupción en el Fondo de Cultura Económica, dirigido por Francisco Taibo, y descubren que había notas y corrupción y dinero desfalcado de la sucursal en Colombia, que habla de que siguen siendo tan ratas como el que más. En riesgo toda la 2068, los obstáculos de la Semarnat para la llegada de fungicidas, etcétera, ha sido tal que están en riesgo las cosechas de México, del campo mexicano, que se ha visto pisoteado
por la burocracia, pero por sobre todo el deseo perverso de volver miserable al pueblo de México para controlarlo. INEGI, en su encuesta mensual, garantiza, asegura, con una estadística muy confiable, que 12 millones.1 más de mexicanos dejaron de estar en la economía activa durante el mes de abril. 12 millones de mexicanos que están pasando a las filas posiblemente de la pobreza ante la total negligencia e irresponsabilidad de López para hacerle frente, ayudar económicamente a la gente que perdió su empleo con un salario en lugar de estar tirando el dinero en dos bocas, en el Tren Maya y en darle dinero a los partidos políticos. Amigos, ¿tú crees que con la situación económica que viven los mexicanos, el problemón y la emergencia de salud que estamos viviendo, crees que sea correcto que los partidos políticos sigan recibiendo como si estuviéramos en bonanza las mismas cantidades y mayores que el año pasado? ¿Tú puedes creer que no sean capaces de ahorrar la mitad de las partidas que reciben estos parásitos? De veras, amigos, es para mostrar ira, es para indignarnos. ¿Cómo es posible que le sigan dando a Morena 4.7 millones de pesos diarios mientras 12 millones de mexicanos perdieron el trabajo? Llevamos más de 11,000, casi 12,000 muertos oficiales, muchos más en la vida real. Acuérdense que son medios desinformativos los del gobierno. La cochinada 2081 es la de Germán Martínez, decir que hoy López-Gatell da sus discursos sobre pilas de muertos. Este señor que veía venir desde aquel apretón, siendo director general del Seguro Social, que con toda claridad renunció por dignidad al ver que se estaban acortando los presupuestos, que la forma en que operaba el señor López alrededor del Seguro Popular, el Seguro Social, sin todavía hablar del coronavirus, este señor ya veía que venía una debacle de salud. Su expresión, la cochinada 2081, hoy López-Gatell lee poesía y se regodea sobre una pila de cadáveres de más de 11,000 mexicanos. Esa es la realidad de estos perversos, de este campo de concentración que ya podríamos llamarle México Auschwitz. Una pila verdaderamente de cadáveres que están quitando, generando dolor, tragedia a muchísimas familias mexicanas. Y el presidente paseándose. El presidente inaugurando tramos del Tren Maya. El presidente hablando de honestidad. Amigos, ya no hay mucho más que saber para darnos cuenta que este desquiciado tiene que salir de la presidencia de México. Jean Chart nos ha dado una lección, amigos mexicanos. Para tumbar a un dictador, no necesariamente las herramientas democráticas han servido en toda la historia de la humanidad. No estamos con eso despreciando las herramientas democráticas, no me malinterpreten. Pero después de 50 años de investigación, el señor Jean Chart escribió como su conclusión más importante que a un dictador nunca lo tumba una herramienta democrática. Tiene que ser por la vía de la presión social. Tienes que imaginar, mexicano, el escenario de tomar las plazas de México para defender a nuestras familias. Muchos a lo mejor no hemos vivido la experiencia de pasar 24, 48 horas en una protesta plantón que ya vivieron los bolivianos, que ya vivieron los guatemaltecos, que ya vivió el pueblo de Egipto. Y en grupos de tiempo de 18, 24 días tumbaron a los dictadores. López, estamos viendo eso en el panorama. Y estas caravanas móviles lo que nos está permitiendo es ver que somos todos los mexicanos los que estamos enojados.
que estamos hartos de la mentira, que estamos hartos del engaño, que estamos hartos de la corrupción al ver que este señor gasta 20% más que el último año de Peña Nieto con cero obra pública. Ya dijimos que la pandemia está fuera de control en los estados de Morena. Esto es muy importante, amigos. Tenemos que captar la diferencia tan grande entre la tasa de contagios por cada 100,000 habitantes que tiene bajo su poder la secta de Morena. La secta de Muertena es una secta que está acabando con la población de México, porque son precisamente Baja California, Tabasco, Ciudad de México, Morelos, los que junto con Quintana Roo ocupan los primeros 5 lugares en tasa de contagios y no se diga de letalidad. En pleno problema en el que están bajando los gastos a la burocracia, se comen el fondo de estabilización, es probable que se acabe en el fondo contra desastres, contra inundaciones y sismos, también se lo van a terminar acabando estos desgraciados. Y el Miami Herald menciona en sus 8 columnas ver a México apoyando a Cuba este pasado martes. Nombran a Carlos Cabal Peniche, expresidiario, exbanquero del innombrable, aquel hombre que robó muchísimo dinero, el cerebro maestro de las 2,000 sucursales del Banco Bienestar. La mafia del poder está en el poder y sigue en el poder. Carlos Cabal Peniche. Ya mencionamos que exhiben a López-Gatell. 118 contradicciones. Hubo un reportero, ahí lo puedes ver en la página de frena.com.mx ahora, 118 contradicciones o mentiras que ha hecho López-Gatell en lo que anuncia. Que los cubrebocas no sirven, que ahora sí sirven. Que tenemos un escudo protector, que ahora no lo tenemos. Que la pandemia está domada, que se termina el 19 de abril, ya pasó más de 2 meses del 19, o casi 2 meses del 19 de abril. Confirman que feminicidios son el doble en la misma época, para comparar, de Peña Nieto, el doble de feminicidios en México. Siguen sufriendo la 2073 los niños sin medicamento para el cáncer. Pero eso sí, al Tren Maya échale dinero, a Pemex síguele tirando dinero. Los niños que se están muriendo por no tener medicamentos contra el cáncer continúan. Remesas caen 28% el mes pasado. Las remesas, ¿por qué? Porque también allá traen problemas económicos. 28%. Aquello de que se vanagloriaba López, de que nos está llegando dinero porque hay confianza, a pesar de todos los mexicanos que le piden a sus familiares en Estados Unidos que les manden más, porque están sufriendo las de Caín, y la gente que más sufre es la gente pobre. Eso que dijo de primero los pobres son los verdaderamente están sufriendo más las consecuencias de no haberse preparado contra esta pandemia. Ya les mencioné lo de 12 millones. Amigos, el cochinómetro ya alcanzó la cifra, te mencionaba, de la cochinada 2083. 2083 delitos, cochinadas y porquería de parte de López que nos hacen estimular, compañeros, estimularnos para que la caravana móvil del próximo 13 y 14 de junio salgas como mexicano a defender tu dignidad. Repartidores de comida, ruleteros, taxistas. Me impactó la caravana en Camargo con tractores, con equipo móvil del campo, fueron en la caravana. Y esta vez vamos a ser muy sabios para mostrarles en su cara los millones de mexicanos que también en el capacete de sus carros o de sus equipos móviles deben de poner el AMLO vete ya, porque vamos a usar drones para que se vea la verdad que ocultaron los medios desinformativos, la verdad que los mexicanos vivimos y que nos permitió saber qué medios ya no leer, qué televisoras ya no ver, porque solamente trabajan para el dictador comunista que hoy tenemos. Nos da mucho gusto decir aquello que decía Jean Char:
Recuerden que toda asociación independiente y las asociaciones o religiones o iglesias son un punto clave. No estamos haciendo proselitismo por ninguna religión. Somos incluyentes. Nuestra jornada espiritual del ayuno y la oración convive con ella todas las religiones. Lo mismo judíos, musulmanes, cristianos, evangelistas, metodistas, musulmanes, católicos. Aquí no estamos privilegiando. Recuérdate, la administración y el gobierno debe actuar en una sana laicidad. Es decir, ellos no pueden promover ni hacer proselitismo por ninguna religión, cosa que han pisoteado continuamente. Pero tú como ciudadano, yo como ciudadano, tenemos libertad de profesar la religión que queramos. Y tener ese vínculo con pastores, sacerdotes, obispos, rabinos, imanes, ministros de culto, a través de esta carta que hoy comunicamos en la página de Frena, es importante que como organizaciones humanas enfrenten este momento tan delicado de acabar con el dictador comunista antes del 30 de noviembre. 2083 cochinadas, junio 13 y junio 14, segunda caravana móvil. Ve creando las formas en que en cada ciudad contabilizarán la verdad de las caravanas, la verdad de la gente que va a salir a las calles, de la gente que probablemente pida prestado un vehículo, se suba al vehículo de un amigo, con su bochito, con su bicicleta, su motocicleta, guardando todavía los principios de cuidarnos entre nosotros por el coronavirus. El golpe que en junio 13, sábado, se va a dar en México, va a estar en las 8 columnas de la prensa libre e independiente, y no se diga por qué hoy las redes sociales mostraron la verdad que no quisieron mostrar la prensa chayotera. Junio 13. Dios te bendiga, amigo. Dios bendiga México.